capítulo 9 de Mateo. Vamos avanzando en la palabra del Señor. Le he titulado Nada es imposible para Jesús. Y si Jesús está de su lado, nada será imposible para aquel que cree en Cristo. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer ahí el versículo 14. Téngalo listo ahí. Mateo 9, versículo 14. Terminamos nuestro estudio el jueves pasado. ¿Se recuerdan la invitación que Dios le hizo, que Jesús le hizo a Mateo? Y Mateo, de agradecido, hizo una fiesta en su casa. Y ahí el Señor, Mateo invitó a sus ex compañeros, recaudadores de impuestos. Y se recuerdan que hubo una crítica entre los fariseos porque Jesucristo comía y era amigo de pecadores. Qué bueno, ¿verdad? Y Cristo dijo en esa oportunidad que Él había venido a buscar a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Aquellas personas que dicen yo no necesito de Cristo, yo no necesito de la iglesia, esas personas se consideran sanos. Entonces para ellos no hay, ¿verdad? Por ahora ningún remedio, porque Cristo vino a aquellos que reconocen. Y si usted está acá es porque reconoce que usted necesita de Cristo. Entonces, comenzamos hoy con el versículo 14, dijimos, y vamos a ver una parábola del vestido viejo y los odres viejos, siempre siguiendo con esa misma idea de lo que Cristo está hablando. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Padre, te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que tu palabra, que es como una semilla, pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto. Háblanos, Señor, en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 14: vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Algo muy importante aquí. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos habían estado observando a los discípulos del Señor Jesús. Hay algo muy importante, hermano, que recalcar o resaltar en estos versículos. Siempre habrá alguien observándonos. Eso es muy importante. Entonces, pareciera que no. ¿No se ha fijado usted que a veces usted está dentro de la multitud y usted está enfocado en una persona? Y la persona cree que no lo está viendo a usted. Bueno, siempre hay alguien observándonos. Por lo tanto, tenemos que mantenernos
haciendo lo bueno siempre. En este caso, Jesús estaba en el ente de los fariseos y ahora se unen otros discípulos, los discípulos de Juan, que empiezan a observar algo. ¿Qué es lo que observan aquí? Que los discípulos de Jesús andaban de fiesta en fiesta y no ayunaban. Y dicen, nos hemos dado cuenta que tus discípulos no ayunan. Y esto es muy interesante. Después de todo, algunos de estos últimos discípulos, de los que Andrés y Felipe habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ahora, hay algo muy interesante aquí con respecto al ayuno. En la actualidad, el ayuno tiene un valor real. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted ayunó, pero es importante entender el verdadero significado del ayuno, cómo se practicaba, cuál era el propósito del ayuno y darnos cuenta también que el ayuno es algo que nace de su corazón y no es algo impuesto. Vamos a ver más adelante. Es muy lindo el ayuno, es muy importante porque el ayuno hace que nuestra carne se doblegue, ¿verdad?, ante Dios. Ahora, no existe ningún mandamiento para los cristianos a ayunar. Sí debemos de orar, sí debemos de buscar de Dios, sí debemos de ayunar, pero no hay un mandamiento en que el Señor Jesús o la iglesia primitiva dijera, la iglesia tiene que ayunar 1 o 2 veces o 3 veces al mes. Ese mandamiento no está, es una práctica personal que cada uno de nosotros va desarrollando. La idea detrás de esta práctica o del ayuno, que es lo que están criticando a Jesús o a sus discípulos, implica una actitud de postrarnos ante Dios. Usted está pasando por fíjese que el ayuno tiene que ver más que todo cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay confusión, cuando es inminente una situación difícil en su vida, es bueno ayunar. ¿Se recuerdan ustedes cuando Nínive iba a ser destruida? Y Jonás fue y proclamó la palabra, y el rey de Nínive dijo, no coma nadie, ningún ser humano, ni adultos, ni niños, y hasta los animales pusieron a ayunar. Porque el ayuno es lo que hace doblegar nuestra carne en medio de una situación difícil. De hecho, hermanos, cuando uno está pasando por grandes dificultades, es bien difícil comer. No nos cae bien la comida, ¿verdad? Sin embargo, en ese tiempo yo creo que deberíamos de apartarnos y decirnos, yo quiero buscar el rostro de Dios, quiero humillarme, quiero buscar la voluntad de Dios. Creo que el ayuno va más o menos por ese lado. La ley, la palabra de Dios, porque los discípulos de Juan y los fariseos estaban criticando a los discípulos del Señor que no ayunaban, pero la ley solamente daba un día como ley para ayunar, y esto era el día de la expiación. Ese día sí, todo judío tenía que ayunar una sola vez. Está en Levítico 23, 27, solamente si quiere apuntar. Pero los judíos religiosos, especialmente grupos como los fariseos, habían agregado muchos otros ayunos. Eso es muy importante, hermano. Nosotros como iglesia podemos, como pastor, yo puedo implementar cosas y usted recibirlas, pero no necesariamente son mandamientos de Dios, son cosas que el pastor y la iglesia han ido agregando, que son prácticas buenas, pero no se las puedo yo implementar a usted o imponer a usted, porque entonces ya sería algo que no es correcto. Por ejemplo, yo le comentaba a los hermanos que a las 2 de la mañana el Señor me despierta de vez en cuando, algo seguido, a las 2 de la madrugada, pero así como estoy ahorita totalmente sin sueño, me levanto y empiezo a leer la Biblia, tranquilo. Ahora, si yo le dijera a usted, usted tiene que levantarse a las 2 de la madrugada para que Dios le bendiga, ya eso que para mí es una bendición, para usted sería una imposición. Y eso ya no es correcto. Porque Dios obra de una manera particular en cada uno de nosotros. Que sí tiene que obedecer al Señor en cuanto a buscarle de todo corazón, es muy importante. Los fariseos habían inventado ayunos que ya no estaban en la ley, pero se lo querían imponer a las personas. Ahora, muchos de ellos ayunaban por lo menos 2 veces por semana. Imagínense, 2 veces por semana.
sin agua, especialmente durante la estación seca. Eso es bien interesante. 2 veces por semana. O sea, estamos hablando 8 ayunos al mes. Sin embargo, eso a muchos de estos curiosamente los llevaba a envanecerse. ¿Se acuerdan ustedes del fariseo de Lucas 18? Que llegó al templo y vio al publicano ahí, y él dijo: yo no soy como ese publicano, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Sabe lo que estaba haciendo el ayuno? Estaba inflando su carne. Yo me he dado cuenta que hay algunos centros religiosos que practican muchas cosas y le ponen a la gente cargas, pero esa gente es muy arrogante. Yo ayuno, tú no ayunas. ¿Sabe lo que le está diciendo eso? Yo tengo ante Dios un favor especial porque yo ayuno. Eso es arrogancia. La persona que ayuna no tiene que decirlo, uno tiene que ver su vida, ¿verdad? Y ver que es una persona que es amable. Fíjense que a mí no sé, yo he observado, por mi llamado, yo tengo que observar otras denominaciones, cómo funcionan. Y me he dado cuenta que la gente que más dice estar llena del Espíritu Santo, siempre andan enojadas. Siempre andan agarrando a los niños, casi que los lanzan al carro, salen enojados de los cultos. Me he dado cuenta de eso, y cuando más deberíamos de reflejar el amor de Cristo, ¿verdad? Porque estamos más llenos del Espíritu Santo. Pero es lo mismo que pasaba aquí. Los fariseos tenían muchas prácticas religiosas, pero Jesús los veía como hipócritas. Entonces, hermano, si usted quiere ayunar, porque este es el punto del versículo, si usted quiere ayunar, hágalo. Pero hágalo para tener una comunión personal con Cristo y para doblegar su carne. Fíjense que en la iglesia primitiva usted busca y no vemos que la iglesia comenzó a ayunar. No vemos que Cristo dejó esa práctica para ayunar. Más bien el Señor mandó que si cuando ayunáramos no lo hiciéramos de una manera hipócrita. Cuando usted ayune, usted puede ayunar las veces que usted quiera. Ni Jesús ni los apóstoles establecieron ningún ayuno formal para la iglesia. Esto es bien importante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque los fariseos observaban a los discípulos de Jesús y los criticaban. Hay movimientos fariseos que nos critican, y personas pueden venir a esta iglesia y decir: aquí no está el Espíritu Santo, aquí no está Dios, porque no se hacen ciertas prácticas. Lo más importante es ver qué dice la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es importante. Jesús insistió en que los que ayunaban lo hicieran de una manera clara, sin hipocresía. Muchos centros religiosos en la actualidad imponen el ayuno a sus seguidores. Eso no debe de ser así. Vamos a seguir leyendo el versículo 15, que es la respuesta que Jesús da a esta acusación que le hacen directamente. Jesús les dijo, mire qué interesante: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús le está diciendo: ¿acaso cuando usted va a una boda, usted va ayunando? No, a una boda vamos bien arreglados y esperamos que nos sirvan y vamos a comer. Entonces dice el Señor, y acuérdese, está diciendo que Cristo es el esposo de la iglesia. Y como Él siempre está presente con nosotros siempre tenemos que estar en gozo pleno, ¿verdad? Pero en este caso específico, Jesús habla de sus apóstoles. No describe la fiesta de bodas. Jesús describe la fiesta de bodas, no la describe como una ocasión de luto. ¿Quién está llorando en una boda? ¿Quién está triste en una boda? ¿Quién está sin comer en una boda? Bueno, llegó tarde, no comió. Pero siempre en una boda se come. Entonces el Señor pone y dice: nadie que está en una boda puede estar de luto o ayunando. El Nuevo Testamento habla que Cristo es el esposo de la iglesia. Mire lo que sigue diciendo el versículo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esto es importante, hermanos. En varias ocasiones el Señor habló de su muerte. Cuando los discípulos tenían a su Señor presente, ellos estaban confiados, ¿verdad?
Pero el Señor les dijo, yo voy a morir y va a venir la aflicción. Y en ese momento ustedes ayunarán. Miren lo que dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como ese versículo hay muchos donde Jesús les empezó a decir, y sabemos que los discípulos después tenían que buscar, doblegarse, buscar el rostro del Señor. Vamos a ver qué sigue diciendo el 16. Jesús les da aquí unas ilustraciones. Los dos versículos, el 16 y el 17, están hablando de la misma idea. ¿Okay? Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres, ¿cuántos saben qué es un odre? Un odre es como una bolsa de cuero que la hacían cocido de animales y ahí metían el vino, ¿verdad? Pero cuando el vino se fermentaba, esa bolsa se inflaba, ¿verdad? Y ya daba, por la fermentación, se expandía. Ahora, si querían poner después más vino nuevo en ese odres viejo, ya se había estirado tanto que cuando la fermentación venía, iba a reventarlo. Y Jesús da esa ilustración. Ahora, si Cristo hubiera obligado a sus discípulos, y esto tiene una enseñanza de que el antiguo pacto estaba llegando ya a su final y se acercaba el nuevo pacto en Cristo Jesús. Los rituales del Antiguo Testamento estaban llegando a su punto porque el Cordero de Dios, a quien apuntaban todos esos sacrificios, ya estaba con nosotros. ¿Okay? Y cuando Cristo muere se cumplen una cantidad de profecías en ese tiempo en que Cristo muere. Entonces, cuando Cristo establece el nuevo pacto con sus discípulos en la cena, entonces ya comienza el vino nuevo, pero ya no con las prácticas antiguas. Esa era la idea que el Señor estaba dando aquí. Si Cristo hubiera obligado a sus discípulos a conformarse a las tradiciones de los judíos, hubiera puesto remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. El cristianismo no es venir a ver cómo mejoro algo de mi vida. No. A ver si dejo de esta maña, esta mentira o esta adicción. Déjame ir a la iglesia, porque esa es la idea, ¿verdad? A veces vemos una persona que toma mucho, ¿verdad? Debería de ir a la iglesia. No es así lo que decimos. ¿Sabe qué es lo que le estamos diciendo indirectamente? Ve a reformarte, ve a ponerte un paño. No cambies tu vida, simplemente ahí te van a ayudar a que dejes de tomar. Eso es lo que hacen las tradiciones, eso es lo que hacen las religiones, que te reforman ciertas áreas de tu vida. Cristo dijo, yo no vine a eso. Cristo vino a hacer algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no son remiendos, no son parches, tiene que ser una nueva creación. Y eso les estaba diciendo Cristo. Dejen de ver tradiciones, dejen de ver ya rituales. Ahora ustedes necesitan nacer de nuevo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. De esta manera el Evangelio, hermanos, no habría ayudado en nada a los judíos si Cristo solamente hubiera venido a agregar otras leyes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con los judíos de hoy? Los ortodoxos, los que no creen en Cristo, están más perdidos que saber quién. Como dicen, más perdidos que un ciego en balacera. Están tan desorientados porque no tienen a Cristo y no tienen esa nueva vida en el Señor. Como realmente lo hay, había mucha rotura o habría mucha rotura en su religión, como realmente lo hay. Usted mira a la gente religiosa que tiene una religión, pero que no tiene a Cristo. ¿Cómo viven? Confundidos. Pero les gusta porque dicen, bueno, esta religión me permite a mí hacer muchas cosas.
y creen que con ponerse un parche y calmar la conciencia, con eso va a estar bien. Eso no es así como dice Cristo. Sin Cristo, hermano, cualquier religión no es más que prácticas inservibles que tarde o temprano desaparecerán. Nuestro Señor les estaba explicando con estas ilustraciones que el antiguo pacto, la dispensación o el periodo de la ley estaba llegando a su fin y que Él no había venido para proyectarlo o continuarlo en esa nueva época. De eso se tratan estos dos versículos. En realidad, Cristo había venido a proveer una nueva vestidura, una nueva vida, que consistía en un manto de justicia que Él daría a todos los que confían en Él. Acuérdense, nadie podía ser justificado por las obras de la ley hasta el día de hoy. Tenía que ser justificado en Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz, y ahora a través de Cristo poder ser aceptos a Dios. Esa es la idea. Los odres hechos de pieles de animales se rompieran al entrar en contacto con el vino nuevo. ¿Qué significa eso? Usted no puede tener religiones antiguas y tener a Cristo en el corazón. No pueden estar las dos cosas existiendo, porque lo nuevo en Cristo rompe ese viejo odres. Mire, y solamente la gracia de Dios lo puede hacer. Usted está aquí sentado y cree en Cristo y cree en la palabra de Dios y se deleita en la palabra de Dios, en las alabanzas. ¿Sabe por qué? No porque usted es más inteligente que otros. Es que el vino nuevo, que es Cristo Jesús, ha llegado a su vida. Y ahora prácticas que usted antes tenía, hoy le da igual. Y por respeto no se burla, ¿verdad? Pero ya no le tiene temor a esas cosas. ¿Qué ha pasado? Lo nuevo ha venido a desplazar eso. Y ahora usted es libre en Cristo Jesús. ¿Sabe qué difícil es cuando queremos volver otra vez a esclavizarnos? Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: ustedes, siendo libres en Cristo, quieren volver otra vez a esclavizarse en los rituales de la ley. ¿Quién nos engañó? Ese es un engaño. Al ser llenos con vino nuevo, los odres se reventarían. El Señor quería decir que no había venido para colocar remiendos, hermanos. No es para que usted deje de tomar. ¿Quién sale provechoso si usted deja de tomar? ¿Dios o usted? Es mi hígado. El Señor quiere decir que no había venido para colocar remiendos sobre ropas gastadas, viejas, sino para presentar una vestidura completamente nueva. Eso significan esos versículos. No es como dicen las sectas. Yo estaba escuchando ahora y las sectas dicen que Jesús vino a enseñarnos a vivir una nueva vida, a darnos un ejemplo. ¿Cuántos han oído eso? Que Jesús vino a darnos un ejemplo cómo se debería vivir. O sea que Cristo vino a enseñarnos que con la vieja naturaleza pecaminosa sigamos los ejemplos para que podamos vivir una vida ejemplar. Es imposible, hermanos. Es imposible dentro de nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, que lo que hay es pudrición desde acá hasta la planta de nuestros pies. No hay nada bueno en nosotros. Si no es por Cristo, si no es por la gracia del Señor, usted y yo no podemos estar sentados, yo parado aquí. Entonces, si yo lo critico a usted, si yo me burlo de usted, yo soy un ciego, porque yo también necesito de la gracia de Dios. Ahora, las sectas dicen que Jesús vino a enseñarnos cómo vivir, nos vino a dar un ejemplo. No, Él no nos vino a dar un ejemplo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a darnos un modelo de vida. Cristo dijo: yo he venido a darles vida, una vida nueva. Yo he venido a hacerlos a ustedes una nueva criatura. Recuérdese, lo que es nacido de la carne, carne es. Usted puede vivir, como dije el domingo, puede mudarse a este lugar y vivir acá en el templo, sin Cristo. Usted hace las mismas perversidades, porque no es el lugar, es Cristo en nuestra vida. Esta fue una afirmación radical
que el evangelista Juan resumió de que Cristo es el dador de vida. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Sabemos, ¿verdad?, que por ahí vino la ley. Y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés. Y la ley lo que nos decía era qué tan pecadores nosotros somos, para que pudiéramos entender la gracia de Dios. No hay que buscarle otros mensajes a los pasajes leídos del vino, ¿verdad?, y del vestido. Son ejemplos que enseñan la misma cosa. Remiendo nuevo en un paño viejo y vino nuevo en odres viejos. Le digo por qué. Porque usted busca y usted va a encontrar unos mensajes, unas revelaciones extrañas con estos pasajes, que vino nuevo, que odres nuevo, y se sacan un montón de cosas que nada tiene que ver con lo que Cristo realmente quiso decir. Bueno, vamos entrando ya a lo que yo considero el corazón de este estudio. Vamos a ver el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, o sea, Jesús estaba arengando con ellos, con los fariseos que lo estaban criticando a sus discípulos. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, muy importante eso, principal, y se postró ante él. Mire, quiero que lea bien estos pasajes. Se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Nosotros tenemos hijos. ¿Qué haría usted si su hijo acaba de morir? ¡Wow! Bueno, te diga, pastor, ni lo mencione. Pero ¿sabe lo que hizo este hombre? Su hija acababa de morir y él fue a buscar a Jesús para que le resucitara a su niña. Dice, mi hija acaba de morir. Mire lo que sigue diciendo. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Usted puede poner no solamente su hija allí. Usted puede poner cualquier circunstancia en la que Cristo intervenga, que Dios puede hacer un milagro. Nada es imposible para Jesús. Nada. A mí me llama la atención la fe de este hombre. Este hombre no tuvo una gran fe. Este hombre realmente tuvo una tremenda fe. Porque ya su hija muerta y va. Su hija estaba muerta, hermanos. Yo creo que habría que entender bien, ¿no? Los hombres principales, este hombre, eran dirigentes judíos, realmente eran los funcionarios principales de las sinagogas y eran personas importantes en sus comunidades. Digo esto porque, ¿qué le dijo ahí el versículo? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Que la niña estaba enferma o que estaba muerta? Y para los judíos, tocar un muerto no era posible. ¿Se recuerdan ustedes a Sansón? Que tocó aquel animal muerto y cosas así, y se contaminó. Sin embargo, había una ley que prohibía tocar lo impuro, la sangre y la muerte o los muertos. Este hombre, ante la muerte de su hija, olvidó ese mandamiento y fue a Jesús y le dijo, pon tu mano, tócala. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No dudó diciendo, si pones la mano veremos qué pasa. No, él dijo, yo sé que si tú la tocas, vivirá. ¿Se acuerdan del versículo 8? El centurión que llegó rogándole a Jesús por un siervo y le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y este dice, ve y tócala. Interesante, ¿no? Cómo Dios obra de maneras totalmente distintas. Nunca Dios usó el mismo molde. Si usted ve todos los hombres que Dios usó en la historia, todos fueron distintos, igual con nosotros. Un solo Dios, pero una manera personal de tratar con cada uno
de nosotros. Si el Señor obra a nuestro favor, no hay situación adversa en la que Él no se glorifique. Amén. No hay. ¿Qué más difícil que la muerte? Y sin embargo este hombre dijo, yo sé que si tú lo tocas, mi hija va a vivir. Este es un aliento para nosotros, hermanos, para que nuestra fe se fortalezca, pero en Cristo, en completa confianza en Él. Lo bueno de nuestro Señor es que todas estas cosas no pueden contaminarlo. Resucitar a los muertos era un milagro extraordinario. Creo que es uno de los milagros más que los judíos más los extrañaban, o sea, los espantaban, ¿no? ¿Por qué? Porque solo habían 2 profetas en el Antiguo Testamento que ellos tenían bien claro que habían hecho este tipo de milagros. ¿Quiénes eran? ¿Se recuerdan de uno de ellos? Que resucitó a un niño. Elías y Eliseo. Interesante. Hay un dato interesante en la vida de Eliseo. Dice que Eliseo murió, por supuesto, y lo enterraron. Y dice que cuando murió un hombre murió y lo enterraron en el mismo lugar donde fue enterrado Eliseo. Y cuando lo pusieron, el hombre se levantó. Interesante, ¿no? La Biblia lo dice. Bueno, vamos a ver este milagro. ¿Se recuerdan que yo les dije que Lucas y Mateo, Lucas es como el diario de Mateo? Y hay cositas que Lucas dice que Mateo no lo dice. Entonces, vamos a ver qué dice Lucas en su evangelio, hablando de este mismo episodio. Lucas 8, 41 y 42 dice: entonces vino un varón llamado Jairo. Ya nos dice qué nuevo nos da Lucas aquí, que se llama Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años. Mire, esto es importante. 12 años, 12 añitos, hermano. Es una edad tan linda, tan hermosa. Es como una transición, los 12 años de una niña. Imagino que hermosa habrá estado esa niña. Como de 12 años que se estaba muriendo. Aquí Lucas dice que se estaba muriendo. Porque tenía... y mientras iba, la multitud lo oprimía. Mire, nos cuenta que el dirigente judío vino a Jesús para pedirle que sanara a su hija que estaba enferma de muerte. Mientras el padre esperaba para hablar con Jesús, vino un criado para informarle que su hija había muerto. Le dijo: ya no ruegues más al maestro, porque tu hija ha muerto. Es el mismo episodio, solo que los evangelistas le dan una información diferente. Ya no ruegues al maestro, se murió. Al disponerse Jesús y sus discípulos a seguir a Jairo, quiero que acompañemos a Jesús y a sus discípulos a la casa de Jairo. Jesús va a esa casa porque tiene que tocar a esa niña. ¿Ok? Muy interesante. Y dice que cuando iban, le siguió una gran multitud. Vamos a leer el 20. ¿Qué pasó cuando iban? En medio de ahí había una mujer. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Desde hacía cuántos años? ¿Cuántos años tenía la niña de Jairo? ¿Cuántos años estaba enferma esta señora? 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Acuérdense, no podían tocar un muerto porque quedaban impuros, y no podían tocar sangre porque también quedaban impuros. Esta mujer tenía que estar separada, tenía un flujo de sangre, hacía 12 años, era una mujer inmunda, impura, no podía tocar a nadie según la ley porque quedaban. Pero lo más lindo, hermanos, lo más lindo, que nuestro Señor Jesucristo, a Él sí podemos venir con cualquier circunstancia, por más difícil y complicada que digan, en Cristo sí hay esperanza, solamente en Él.
Dice, porque decía dentro de sí esta mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. También esta palabra salva viene del griego soso, que significa sanar, salvar o sanar, porque significa la liberación material o temporal de peligros o sufrimientos. Es la misma palabra que aparece en Mateo 24:13, donde dice, mas todo aquel ¿cómo dice? Se me fue la palabra. Todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Está hablando de los momentos angustiosos de ese tiempo, y el que persevere será salvo de todas esas circunstancias. No está hablando ese versículo de salvación, porque si yo persevero es una obra de mi carne, entonces ya no es por obra, ya no es por gracia, sino que es por obra. Pero es más o menos esta misma idea. Serás salva, serás rescatada de ese sufrimiento. Este pasaje, hermanos, es llamativo. La niña enferma tenía 12 años. Y la mujer enferma había sufrido de flujo de sangre durante 12 años. Aquí vemos que 12 años de luz y vida se habían ido de aquella niña. Qué difícil, ¿verdad? Una vida que comienza, se apaga. Y por otra parte, 12 años de oscuridad y de sufrimiento estaban llegando a su fin. Y la luz estaba iluminando la vida de aquella mujer. Lo lindo de esta historia es que las dos recibieron el toque sanador de Jesús. Observemos que en el caso de la mujer, Jesús no la tocó. A la niña sí, Jesús la tocó. Pero en el caso de la mujer, fue la mujer quien la tocó, quien le tocó a él. Ve, esto habla diferentes maneras de llegar a Cristo. Es lo que le decía al principio. No hay que enseñar, no es que así es como es, no. Conforme a tu fe será hecho. Sin embargo, no fue el método que sanó a la mujer. Mire, esto es interesante, hermano. Cuando yo estudiaba esto, me di cuenta cómo han mal enseñado a la gente, ignorante, ¿no? Por supuesto, ciegos que guían a otros ciegos. La mujer tocó el manto. Quiero que ponga atención en esto. Mucha gente toca cosas para ser sanados. Es más, hay hombres que hoy se dejan tocar para que reciban la unción. Tócame. Toca al hombre de Dios. Ay, si yo pudiera tocar al pastor. Hermano, no es el método que sanó o salvó a esta mujer, sino que fue su fe. Jesús no le dijo, porque me tocaste. No, el Señor le dijo, viene el 22, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe es tu fe. Y es tu fe, no es la mía, o no es la fe del pastor para mí. Pastor, óreme. Pastor, ¿me puede orar? No, es tu fe. No, mi esposa se va, yo me voy de los pies de ella, me voy a agarrar. No, esto es individual. Es tu fe. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Salva, ¿ve? Significa sana. Me imagino esa mujer, dice la Biblia, otro pasaje dice que, paralelo, que esta mujer había gastado todo lo que tenía por esa enfermedad. Hermano, ¿cuánto se ha gastado usted por su enfermedad del alma o física o lo que sea, porque no quiere venir a Cristo? Seguirá gastando y seguirá muriéndose si no viene a Cristo con fe, con la suya, no con la mía. Nosotros como pastores estamos aquí para guiar al pueblo, al pastor de los pastores. O sea, es al fin y al cabo es su fe o es su incredulidad la que lo va a mantener ahí. Bien bonito eso, ¿no? Porque juntos, pero no revueltos,
A mí me gustaría que todos creciéramos en la fe. El Señor, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Qué petición más bonita, ¿no? Pero ya vamos a ver que la fe de la mujer no fue una fe así, simplemente a ciega, fue una fe en acción. Este detalle es importante. En este relato es que la fe de esta mujer fue una fe activa, pues vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Miren, nosotros lo leemos así tan fácil, pero si esta mujer que era impura era encontrada por esos fariseos que no les gustaba a Jesús, pero andaban siempre ahí para criticarlo, como hablamos el domingo pasado, ¿no? Siempre estaban ahí criticando a Jesús, pero siempre estaban presentes. Si estos hombres se hubieran dado cuenta que esa mujer impura se acercó a Jesús y lo tocó, a esa mujer la hubieran linchado. O sea que su fe también fue activa, se arriesgó. Digo, yo estoy muerta, pero si logro llegar y toco su manto, yo seré sana. No dudó. Igual que el Jairo, si tocas a mi hija, será sana. Qué bonito, ¿no? Esta mujer creyó y actuó. Porque a veces nosotros creemos y creemos que ahí en la cama, así acostado, ahí nos va a llegar. A veces quizás sí, pero hay momentos que tenemos que actuar. Recordemos que Jesús se dirigía a la casa del principal que tenía a su hija de 12 años muerta. No nos olvidemos de eso. En ese caminar, esta mujer toca. Bueno, y se toca y sigue. Seguimos para la casa, porque para allá vamos, ¿verdad? Para la casa de Jairo. Lucas, el médico, nos da más detalles sobre este milagro, diciendo que ella efectivamente tocó a Jesús y fue sana, ¿no? Ya leímos ahí. Vamos a ver el versículo 23 de Mateo. Pero Jesús, al entrar Jesús en la casa del principal, ya llegamos a la casa donde está la niña muerta. Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Esto es bien interesante, hermanos. Estas flautas y esta gente, las flautas eran instrumentos que se usaban en estos momentos de luto, en aquella cultura. Y esta gente, mucha de esta muchedumbre que había ahí, usualmente eran dolientes profesionales, gente rentada, lloronas. Está bueno para hacer un club, ¿verdad? De eso. Pero ya la cultura ya no se da. Pero en aquel tiempo se rentaban lloronas para ir a los cultos. A los cultos, digo, a las velas. Y ahí estaba toda esta gente profesionalmente llorando y hacían, dice que mientras ellos lloraban, llegaban y decían, disculpe, ¿cómo se llamaba la niña? Tabita, o no sé cómo se llama esta niña. El Señor dijo, Tabita, levántate. Pero eso es otra palabra. Pero se aprendían el nombre de la niña. Dice que en sus llantos mencionaban el nombre de la niña, y aquel llanto y aquel dolor y tocando flauta y aquella mortandad, aquella gritería. Y dicen que si en la familia había un muerto reciente, también lo traían a la lista para seguir martirizándose. Y así en ese alboroto estaban cuando Cristo llega. Interesante, ¿no? Cuando no hay paz en el corazón, cuando una persona no ha muerto en Cristo, hay un alboroto. Esta gente cobraban por lamentarse melancólicamente mientras recitaban cosas como el nombre de esta gente. Mire, hay algo interesante en el 24. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacían ellos? Se burlaban de él. Mire, es interesante esto. Yo estuve porque eso lo dijo Jesús. Si usted llega y dice eso, así solo porque quiere llevársela de gran profeta, y dice eso, y no funciona, se van a reír de usted. Yo estuve, lastimosamente, en un hospital, y llegó una mujer con mucha fe, según.
Y yo empecé, leí un salmo, y pues para que el Señor diera fortaleza, ¿verdad? Y ella dijo, no, 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 no. Si él no está muerto, si él tiene 2 hijos pequeños, él no se puede ir todavía, él está vivo. Miren, el día de la vela yo la buscaba a la señora y se me escondí, porque murió, estaba muerto. Jesús llega a este lugar y dice, la niña no está muerta, y la gente se burla. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién puede decir eso? Es Jesús. Nosotros podemos ver una circunstancia totalmente muerta. ¿Ya le preguntó a Jesús? No porque dicen, yo estoy en eso. No porque hay rumores que van a cambiar personal. ¿Ya le preguntó a Jesús? No porque dicen que las leyes. ¿Ya le preguntó a Jesús? Lo que nosotros creemos que está muerto, Jesús tiene la última palabra, porque ¿qué dice el título? ¿Qué dice? Para Él nada es imposible. Y si puedes creer en Él, para los que creen, nada es imposible, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. Se burlaban de Él. Si lo digo yo, puede ser que se burlen, pero lo dijo Cristo. Recuerden, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, la vida estaba hablando enfrente de la muerte. Cristo es la vida. Él dijo, no, no, llegó la vida. Y como yo soy la vida, esa niña no está muerta, esa niña está viva. Niña, levántate. Porque Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Mire el 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera, esto es interesante, el Señor no puede obrar en medio de gente incrédula, llorona, profesional. A Cristo no lo conmueven las lágrimas de cocodrilo. El altar de Dios. Cristo sabe lo que hay en el corazón. Él sabe. A Cristo no lo conmueve. Y dice, sáquenme toda esta gente que llora, que están aquí actuando. Por favor, sáquenla. Porque yo no puedo actuar donde hay incredulidad. Y dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró. El Señor, hermanos, desea que su pueblo sea creyente de verdad. Si usted es incrédulo, lucha con eso, usted tiene que pedirle al Señor que le ayude. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame. Entró, dice, y tomó de la mano a la niña. Miren, ¿por qué no le dijo? A mí me encanta cómo es el Señor. ¿Qué le dijo Jairo? Ven y tócala. Jesús hubiera dicho, tú no tienes que decirme a mí lo que yo tengo que hacer, que la toque. Si yo quiero, no la toco. Solo le digo, como le dije a Lázaro sin tocarlo. ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal, fuera. Eso se le perdona a Jesús. Sal fuera, Lázaro. A esta niña no le dijo, levántate, la tocó. Porque Cristo hace lo que Él quiere, y también el Señor honra la fe, porque este hombre dijo, si tú la tocas, mi hija se va a levantar. Entró y tomó de la mano a la niña, y ¿sabe qué? No se contaminó, porque la niña estaba muerta y los judíos no podían tocar a un muerto, pero Jesús no se contaminó y ella se levantó. Qué tremendo, ¿no? El Señor no puede obrar en medio de la incredulidad. 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Que un muerto se levante. Eso sí es tremendo. Conclusión. Cuando Jesús llegó a la casa, se encontró con que nadie creía que Él podía resucitar a la niña.
Miren, no nos pasa a nosotros casi igual. Yo voy a ir a la iglesia, pero solo por ir. Yo no creo que mi situación cambie. Yo no creo que el Señor tenga el poder para ayudarme. Cuando Jesús llegó a la casa, se encontró que nadie creía que Él podía resucitar al día. Tenían ya montado toda la llorona. Yo no sé si les pagaron o no, porque ya no hubo más lamento. Cuando la vida llegó, la muerte tiene que huir. Jesús le dijo a la muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde? Porque Cristo mismo en la cruz venció la misma muerte. No es la muerte la que usted le tiene miedo. De todo el temor del hombre es la muerte. ¿Sabe qué? Ya nuestro Señor llegó ahí, ya venció. No tenemos que temer la muerte, hermanos. Pero eso solamente se logra con la fe, con la cercanía a nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la primera resurrección de un muerto registrado en los evangelios, considerando que hubo 3 casos notables de resurrección: la niña, Lázaro y la viuda de la hija, el hijo de la viuda de Naín. Otro caso interesante. Dice que Jesús iba entrando a la ciudad y iba la gente llorando, una viuda enterrando a su niño, a su hijo único. Y el Señor tocó el féretro y le dijo: muchacho, levántate. El método para resucitarlos siempre fue hablar y tocar, y el poder de su palabra los trajo a la vida. Hermano querido, usted y yo necesitamos de Cristo, y necesitamos que nuestra fe crezca. Este 2019 viene cargado de muchas cosas, no buenas, porque la Biblia dice que los tiempos serán cada día peores. Discúlpeme si no lo aliento, pero en Cristo vienen las cosas buenas. Fuera de Cristo solamente hay ruina y destrucción. Ya lo comprobamos. Así es que mi deseo y el deseo del Señor es que se una hoy a Jesús, porque para Jesús todo es posible. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este estudio tan hermoso, tan lindo, tan maravilloso, Señor. Cómo nuestra fe ha crecido. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, que podamos tomar esta palabra para nosotros, Señor. Y así como esto quedó registrado para nuestra fe, para que nosotros podamos hoy, Señor, glorificarte, creer y confiar y vivir, Señor, tomados de tu mano, creyendo que estamos agarrados de la mano del Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias. Esas cosas que creemos que ya están muertas y que no pueden vivir, ayúdanos, Señor, a depositarlas en tus manos, porque tú las puedes revivir. Gracias te doy, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludaos, hermanos, los unos a los otros.